A ver, buenas tardes, buenos días, buen día a todos nuestros amigos que normalmente nos estamos conectando en estos martes ciudadanos. Hoy tenemos la visión de poder tratar de desarrollar un tema que es importante para el país, basado en el tema de políticas de desarrollo sostenibles en bien de nuestra patria. Y la experiencia que maneja nuestro hermano, magíster Raúl, escenarios que ha vivido nuestro país, nos permite hoy, en base a esa experiencia, poder plantear una plataforma de cómo deberíamos ver la forma de salir de esta situación difícil que vive nuestra patria. Somos un país que constantemente tiene estos fenómenos naturales. Hoy justo en la mañana estábamos viendo cómo Jaén ha tenido una lluvia torrencial y sus pistas están convirtiéndose hoy día en río. Ojalá que no pase a mayores, ¿no? Pero estamos en ese constante movimiento de la tierra. Y en nuestro país tenemos los sismos, tenemos de los años de nuestra historia han causado, ¿no?, ciudades que se han perdido, ¿no? Y estamos conversando con Raúl, en el caso del Callao, en el caso del norte, ¿no? Chuyachi, que es una playa, ahora es una playa muy hermosa, pero en su momento también era una caleta, una ciudad, y el mar se lo tragó, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a conversar hoy con nuestro amigo, ¿no?, magíster Raúl Alba, que va a poder sentar posiciones sobre cuáles serían las características para lograr un desarrollo sostenible en nuestro país. Bueno, ante todo, muy contento de estar experiencia y algunos conocimientos acerca del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En la primera parte de esta exposición que hemos preparado, la vamos a entregar de acuerdo a las coordinaciones que se han realizado a Farid Palomino, para que pueda exponer el tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en la primera parte. Ley que es la 29664, que comprende justamente todo este tema a nivel nacional. Adelante, Farid. Muy buenos días, gracias. Gracias por darme la posta y bienvenidos a todos participando. Ya. Un ratito, nos adaptamos. A ver. Muy bien. Damos paso a... Muy bien. Damos paso a la presentación. Por favor, Yuri, puedes poner la primera diapositiva. Muy bien. Sistema Nacional 664. Como su nombre lo dice, este sistema es un conjunto de procesos articulados, ordenados y definidos para enfrentar los desastres. Lo que vamos a ver a continuación es un panorama de todos los eventos y los acuerdos que nos llevan a tener este sistema. Por favor, Yuri, siguiente. Existe una visión mundial y una visión regional. En nuestro caso sería una visión nacional. Siguiente, por favor. Bien, en primer lugar, este tema de la prevención de desastres no es un tema aislado. En realidad, es un tema o un aspecto regulado
por las Naciones Unidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? No se puede desarrollar una economía, un país, de forma sostenible si no se le dan las garantías de seguridad, educación, infraestructura, igualdad de género y otros aspectos. En este caso, la estrategia internacional, en lo que se refiere a riesgo de desastre, tiene dos primeros aspectos. Primero, que las personas, el ciudadano común, tenga conciencia de la vulnerabilidad y el riesgo cuando se presentan los desastres. Por ejemplo, en nuestro país, lo que ha habido es la autoconstrucción. La autoconstrucción ha llevado a que las ciudades crezcan sin planificación, sin un orden preestablecido, con saturación de servicios, que hace en algunos casos que este riesgo sea mucho mayor. El otro aspecto es el lado de las autoridades. Para lograr, un ratito, hay problemas técnicos por aquí. A ver. ¿Listo? El segundo aspecto, como decíamos, era obtener de las autoridades públicas el compromiso, la responsabilidad de implementar acciones y políticas para que esos desastres no se den. Por ejemplo, tenemos las obras, creo que no se está escuchando. ¿Aló? Ya, a ver, por ejemplo, tenemos el tema de las obras públicas, que a veces se subcontratan o se tercerizan. Entonces, por ejemplo, una obra de Sedapal, viene un tercerizado, deja huecos en la pista, 3 meses, 6 meses, abandonada la obra, y a nadie le informan nada, y el ciudadano es el que tiene que sufrir. Viene, por ejemplo, las empresas eléctricas, hacen otra zanja, la pista es parchada, y 13 meses después, otro hueco. Sin ir muy lejos, en la avenida Colonial, cerca de la avenida Universitaria, tenemos el desmonte que ya tiene como 4 meses tirado allí, cerca a Plaza Vea, y nadie dice nada, y al ciudadano se le perjudica. No hay, o no se ve, un compromiso de las autoridades con respecto a prevenir e implementar políticas de riesgo y concientizar al ciudadano que así debe ser. Otro tercer objetivo de las Naciones Unidas y de los acuerdos que se han dado es estimular, motivar, promover alianzas entre los sectores, entre la comunidad, entre las instituciones privadas y públicas para que este riesgo no se dé. Y el cuarto es mejorar el conocimiento científico sobre la reducción de desastres, es hacer investigación sobre los fenómenos, en este caso, que tenemos nosotros. Siguiente, por favor. En la Conferencia Mundial sobre Reducción de los Desastres, ¿ya?, que se dio del 18 al 22 de enero del 2005 al 2015, ya, hubo varios aspectos que se trataron. El primero era promover un enfoque estratégico y sistemático de reducción de la vulnerabilidad a los peligros y riesgos que se dan, que estos conllevan. El segundo aspecto era la reducción de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tema que ya tocamos aquí con respecto al derrame del petróleo, porque Perú no ha suscrito, no ha firmado uno de esos acuerdos con respecto al resarcimiento en el caso de daño ecológico a nuestro mar. Entonces, eso era urgente, quedó en agenda un día que hablamos el martes pasado. Otros aspectos también, como el tema de reducir las pérdidas en cuanto a vidas,
a bienes sociales, bienes económicos y ambientales en las comunidades y países. Es el impacto del desastre sobre las personas, sobre su vivienda, sobre la sociedad. Siguiente, por favor. En esta conferencia se tomaron 5 acciones o se definieron 5 prioridades para actuar. La primera, velar porque la reducción de los riesgos de desastre sea una prioridad nacional. Inclusive, en algunos países existe un ministerio de desastres, un ministerio para prevenir este asunto. Aquí no se le da la importancia debida y las respuestas que hemos tenido han sido ex post, no han sido ex ante. Es decir, no tenemos una política de prevención y si la tenemos está en el papel, es muy hermosa, pero no se implementa. Y las respuestas que hemos tenido, por ejemplo, a los huaicos, terremotos y todo lo demás, ha sido ex post y ha sido insuficiente. En este caso, el primer acuerdo habla de que la prioridad nacional sea la prevención y que haya una base sólida con respecto a las instituciones y la aplicación de este asunto. Por ejemplo, un tema que hemos visto también en semanas pasadas es que se debió articular desde la PCM toda una respuesta de acción para la limpieza del mar con respecto al derrame del petróleo y articular todos los mecanismos que ya están definidos. Sin embargo, eso no se ha dado, o se ha dado muy pobremente. El segundo aspecto era, de este acuerdo, identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y potenciar una alerta temprana. Por ejemplo, muchos de nosotros vivimos de repente en zonas, no necesariamente el Callao, pero en todo, como hablamos de todo el Perú, en zonas donde hay relaves, estamos cerca de un río, existe mucha pirca, o son zonas donde hay muchas inundaciones. Entonces, si se sabe, si se conoce esa temporalidad y esos eventos, entonces es fácil identificar, evaluar y vigilar esos riesgos, sin embargo no se da. El tercer aspecto sería, ya lo vamos a comentar a continuación, el tercer aspecto es usar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad, de resiliencia a todo nivel. Expliquemos esto. En la experiencia personal y vivida con respecto a los simulacros de terremoto, por ejemplo, existen instituciones educativas de 14, 15 pisos, donde hacer un simulacro simplemente fue, como decimos nosotros, un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en realidad bajar 14 pisos en un terremoto es imposible. La mayoría de los estudiantes lo toma en juego, lo toma a broma, y no ven la real dimensión del daño ocasionado o que se puede ocasionar en caso de un terremoto, porque simplemente no se da, por ejemplo, hemos tenido el terremoto del 2007, no se da una formación con respecto a ese asunto. Y, por ejemplo, el cuarto aspecto era reducir los factores de riesgo subyacentes. Muy bien, a ver, no se ve o no se evidencia en algunos casos en la gestión de la gobernanza en algunos lugares que esto se dé. Por ejemplo, la autoconstrucción en adobe, por ejemplo, o la autoconstrucción en materiales poco convencionales, el hacinamiento, el maltrato de vías, el no acceso de vías. Sin embargo, esos riesgos que son evidentes, que están allí, simplemente como que nadie los quiere ver o no se enfocan. Sin embargo, es un acuerdo para tomar en cuenta, es un factor importante. El quinto aspecto es el fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de lograr una respuesta eficaz. ¿Qué ha sucedido? Bienvenidos, gracias. ¿Qué ha sucedido y qué sucede? Otros países ya tienen conformadas brigadas de rescate, brigadas de ayuda y todo lo demás. Sin embargo, en Perú, pese a que existe el mecanismo regulado por ley y las instituciones definidas por ley para que esto se dé, no se ha dado una respuesta eficaz. Por ejemplo, ¿quiénes se pusieron a limpiar la playa del petróleo? Los mismos afectados. ¿Quién realmente hizo la labor de prevención? Nadie. Cuando ya se dio este evento, la respuesta fue social, que es loable, pero no es la respuesta institucional y sistemática que se espera. Y eso demuestra que Perú, en nuestro caso,
no estaría cumpliendo los acuerdos o el marco de acción que las Naciones Unidas ha definido. Porque si hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de seguridad y tenemos que hablar de educación, de formación a las personas con cultura de prevención de riesgos, lo cual no se da. Siguiente, por favor. En la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, Sendai, 2015 al 2030, correcto, se habla de lo siguiente: ha establecido con el objetivo de reducir sustancialmente el riesgo de desastres y las pérdidas en vidas, medios de sustituencia, salud y en los bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, de las empresas, las comunidades y los países, en el marco de Sendai, dirigirá los esfuerzos a nivel local, nacional y regional e internacional. ¿Para qué? Para educar, para formar y para crear una cultura de prevención de riesgos. El Comité Andino también ha tocado el tema, para que vean que este asunto de la prevención de desastres no es un tema aislado, no es un tema nuevo, no es un tema que haya salido de la nada, sino es un tema tratado por los diferentes estamentos e instituciones a nivel internacional y nacional con respecto a prevenir y a estar educados y formados en una cultura de prevención de riesgos. En este caso, por ejemplo, el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres, CAPRADE, de la Comunidad Andina, define lo siguiente: que ellos, en su papel de colaboración y de coordinación con el Estado peruano, tienen la finalidad de contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de los desastres naturales e inducidos por el hombre que puedan producirse en el territorio de la subregión andina. ¿Correcto? Pero habla de unos detalles interesantes. Primero, el fortalecimiento institucional. El fortalecimiento institucional. Estamos hablando no solamente de las instituciones gubernativas, también hablamos, por ejemplo, de las escuelas. El fortalecimiento de la cultura de riesgo, colegios, el fortalecimiento de los hospitales. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el informe que ha hecho CEPAL con respecto a la respuesta de los hospitales en pandemia en Perú? En la primera y segunda ola, los hospitales peruanos estaban saturados, los héroes prácticamente de la salud han tenido que hacer encomiables labores con lo que tenían a la mano, porque no tenían ni trajes de protección y utilizaban bolsas de plástico con cinta masking tape para poder aislarse, lo cual fue un absurdo, pero se dio. No teníamos camas UCI, no teníamos respiradores, no teníamos prácticamente nada, nos agarraron. Bueno, no voy a decir la frase, pero usted ya la conoce. El otro aspecto, por ejemplo, que define la comunidad andina es el establecimiento de políticas, estrategias y programas y subprogramas comunes entre países, que haya intercambio de experiencias y creación de redes para la cooperación mutua. Si hiciéramos una revisión rápida de este asunto, empecemos por la última frase, no hay redes. 2, las experiencias no han sido comunes. Cada país ha respondido de acuerdo a sus propias necesidades. Ahora sí le cedo la palabra a Raúl, porque esto ya es, en realidad esta es obra de Raulito, es su campo. Le cedo la palabra a Raúl. Ok, vamos a conversar acerca de la evolución de la defensa civil en el Perú. Hasta el año 1970, prácticamente, el sistema de defensa civil no existía en el Perú. Está a cargo en algún momento del sector salud, del sector de la asistencia social. Después del año 70, el gobierno peruano comienza a pensar que teníamos que trabajar sobre este tema. Entonces le hace el encargo a las ORDESA, a las CRIRSA, que eran los organismos de desarrollo regionales, y al sector que se dedicaba a esto era un sector multisectorial. Comenzó a madurar el tema y en el año ya 72 se crea el Sistema de Defensa Civil, el SIDESI, a cargo de un Comité Nacional de Defensa Civil y un Instituto de Defensa Civil. Después está a cargo del Ministerio del Interior y está a cargo también del Ministerio de Defensa. Es en el año 91 que se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil,
que está a cargo como órgano rector el PCM. Este sistema juega hasta el año 2011, que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pasamos. La Política Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 29664, que crea este sistema, define la política como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos a futuro y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante las situaciones de desastres. Las entidades públicas también incorporan en los procesos de desarrollo en la gestión de riesgo de desastres. Se establece una política nacional también de riesgo de desastres, pero desde el punto de vista también de planeamiento, es decir, se crea la partida 068 en cuanto a lo que es el planeamiento y la parte presupuestal, y también la parte organizativa y dirección y de control de actividades, no solamente en el Estado, sino también en las entidades privadas, como también en la misma organización del pueblo en sí. Pasamos. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, entonces es un sistema interinstitucional, tanto estatal como privado, es sinérgico porque une justamente las fuerzas, descentralizado a nivel nacional, transversal, participativo y diría yo también multidisciplinar. La composición, la presidencia del Consejo de Ministros, que es el órgano rector, hay un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, que están los tres presidentes de los poderes del Estado, el Centro Nacional, el CENEPREC, de estimación y prevención, que es un órgano de asesoría, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que pasó a ser la otra columna vertebral, hablemos así, CENEPREC, INDECI, y los gobiernos regionales y locales, como también el CEPLAN y las instituciones públicas como las Fuerzas Armadas y ministerios, como también las entidades privadas y la sociedad civil. Pasamos. Esta es la organización, es el PCM, entonces tiene las dos columnas que yo hablaba, que es el CENEPREC y el INDECI, ¿ok? Y estos tienen a la vez funciones que tienen que cumplir. Pasamos. El CENEPREC, el desarrollo de capacidades, propone lineamientos, establece indicadores, asistencia técnica, también como lo que es la asesoría, supervisión y monitoreo de algunos temas que después vamos a ver, y las coordinaciones tanto a nivel nacional como internacional. Pasamos. El INDECI está a cargo básicamente de lo que es la preparación y la respuesta, ¿no? Y también da asesoría, administra también algunos almacenes nacionales de defensa civil, que vamos a ver cuántos hay ahorita en el Perú, etcétera, etcétera. Pasamos. Los componentes de esta ley se abarcan en la gestión prospectiva, la prospectiva a futuro. Eso quiere decir que vamos a evitar el riesgo a futuro, porque sabemos que los fenómenos naturales se repiten continuamente, cada ciertos periodos, tenemos las estadísticas al respecto, tenemos el sistema de gestión correctiva en cuanto a la reducción y mitigación del riesgo, esto en cuanto a lo que es primero la prospección, análisis y evaluación del riesgo, y el desarrollo después de los planes y proyectos para realizar la mitigación y la gestión reactiva en cuanto a lo que es la preparación y respuesta. Pasamos. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la gestión prospectiva, sabemos que caen huaicos, por ejemplo, entonces hacemos, digamos, muros de contención, porque probablemente abajo haya una ciudad, un pueblo, digamos, y podemos, digamos, reducir el riesgo. Y también el aspecto de la preparación, justamente de la población, que está sujeta a este tipo de riesgos. Pasamos. En la gestión correctiva vemos que se han sembrado árboles por donde siempre caen huaicos de tal manera impacto, y en cuanto a los ríos, en cuanto a lo que es el amurallamiento de la ribera de los ríos, los disipadores de energía, el enrocamiento de las áreas donde digamos, hay mayor impacto, especialmente en las curvas, o digamos, recuperar el cauce del mismo del río con trabajos de colmatación. Este es un aspecto ya correctivo donde tenemos que entrar con planeamiento, presupuesto, hacer proyectos, etcétera. Por ejemplo, de toda una cuenca, por decir, de 100 kilómetros
que cruzan, por ejemplo, toda una ciudad, el río, por ejemplo, ¿no? Pasamos. En cuanto a la gestión reactiva, tenemos que prepararnos justamente para preparar a la población, preparar justamente a la ciudadanía en cuanto a lo que es la evaluación, en cuanto a lo que es la preparación, en cuanto a lo que es la reacción ante el impacto, ¿no? Y poder, digamos, llevar la asistencia justamente que necesita la población y hacerla cada día más fuerte, más resiliente. Pasamos. Entonces tenemos, el CENEPREC trabaja y da asesoría a través de la estimación, prevención, reducción y reconstrucción, y en cuanto INDECI está a cargo de lo que es la preparación, la respuesta y lo que es la rehabilitación de los servicios básicos. Los gobiernos regionales y locales, hoy día tenemos los presidentes regionales y los alcaldes provinciales y distritales son los que están a cargo justamente de lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el Perú. Tenemos 5 niveles de emergencia a nivel mundial. El 1, 2, 3 tienen los alcances, digamos, local y regional, es decir, distrital, nivel 1, provincial, nivel 2, y regional, nivel 3. Cuando el distrital no puede con sus recursos, le pide ayuda al provincial. Si el provincial no puede, le pide ayuda al regional. Si el regional no puede, saca una resolución pidiéndole ayuda al nacional. Entonces se convierte en una alerta número 4. Y cuando el nacional no puede, a pesar de todos sus recursos, no puede, entonces activa los tratados internacionales como el CAPRADE del Pacto Andino, o como el de Naciones Unidas, o como el de la OEA, o como el Iberoamericano, etcétera, que hay diversos tratados internacionales de ayuda justamente mutua, en la cual también participa el Perú en dar ayuda a todos los miembros del tratado. ¿Ok? Pasamos. Este es el cinturón de fuego del Pacífico. Aquí tenemos el tema de que ustedes ven los puntos amarillos, son todos los sismos que se producen a nivel mundial. Es la zona más impactada, hablemos así. El cinturón de fuego Pacífico tiene una placa muy grande, que es la placa del Pacífico, que empuja a la placa de Nazca, que está frente a nuestras costas. Esta placa de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana, donde está el continente sudamericano, ejerciendo una gran presión. Por eso es que nosotros deberíamos ser un país plano como Brasil, pero se ha roto el suelo, ¿no? Y ha crecido justamente, ya ha aparecido la cordillera de los Andes, justamente por esa gran presión de la placa de Nazca. La placa de Nazca en algún momento va a desaparecer, se va a introducir totalmente por debajo de la placa sudamericana, ¿ok? Los continentes navegan también, es decir, las placas son rocas de 500 kilómetros de ancho, ¿no? Pero están sobre lava, y nosotros navegamos aproximadamente entre 8 a 10 centímetros al año. Nosotros éramos parte del África, ahorita estamos en la mitad del viaje. En 50 millones de años seremos parte de Asia, ¿no? Pasamos. Estos son los sismos que se producen en el Perú. Este es uno de los mapas recientes y estamos sometidos justamente a una gran cantidad de sismos de diversa magnitud. Diariamente tenemos sismos en el Perú. Pasamos. Esto es un tema que hice una investigación al respecto de lo que los sismos, los grandes terremotos y sismos que se produjeron en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Los puntos rojos que ustedes ven justamente donde se produjeron los grandes sismos o terremotos, y que nosotros le llamamos lagunas sísmicas. Entre una laguna sísmica y otra, de repente hay un borde o un espacio en blanco, ¿ok? Es donde se podría inclusive producir otro sismo. Pero también en la laguna sísmica hay altura de placas también al respecto. Si ustedes se dan cuenta, y si unieran los tres mapas, los superponen, ¿no? Se van a dar cuenta que justamente se producen muchas veces los sismos donde no se han producido los anteriores, ¿no? Pero donde ha habido un terremoto, un sismo, va a haber otro definitivamente.
Esto es de los tres elementos, o tres indicadores por los que se producen los sismos en el Perú. Lo primero es el ingreso de la placa de Nazca por debajo de la corteza o placa continental. La segunda es la placa brasilera, que se mete de todo Brasil y se mete hasta el Perú en la región de las cejas de selva. En pocas palabras, la selva alta. Entonces, ahí donde se encuentra con la placa de Nazca y ahí donde se producen una cantidad de fallas. Por ejemplo, Yurimaguas, ¿no? Acuérdense del sismo que hubo en Yurimaguas hace poco. Entonces, el otro motivo de la deformación y de fuente de sísmica es la corteza oceánica, que también hace una gran presión hacia arriba sobre nuestra placa sudamericana. ¿Ok? Pasamos. Estos son cómo se ingresa la placa oceánica o placa de Nazca, cómo ingresa al continente. Nosotros nos doblamos, digamos, nuestro zócalo se dobla aproximadamente de 8 a 10 centímetros al año. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el norte, desde Trujillo a Tumbes, hace 700 años no tenemos terremotos, eso quiere decir que multiplicamos 8 o 10 centímetros al año por 700 años, entonces tenemos una gran cantidad de metros que está doblado el zócalo y que se puede disparar en cualquier momento, ¿ok? Ocasionando justamente un gran sismo, como también ocasionando tsunamis, ¿no? Un tren de olas. Pasamos. Este es el tema justamente del movimiento que al dispararse y liberarse la energía, ¿no? Digamos, la placa se introduce por debajo de la placa sudamericana, ocasionando una serie de fenómenos dentro de nuestro territorio. Porque no solamente es el impacto en la costa, sino también en la sierra y también en la ceja de selva. Esta es la distribución, digamos, de los vectores en su desplazamiento, de lo que estamos hablando, lo vemos ahí el borde justamente del zócalo continental, que es donde se produce el doblez, justamente en toda la costa peruana, como también, por supuesto, que en la de Ecuador, Colombia y Chile. Aquí vemos también que entre Huacho, Lima y Pisco, digamos, hay un problema de que hay poco agarre o pocas asperezas. Entre las placas hay poco agarre y pocas asperezas. Y ahí estoy señalando que el terremoto que se efectuó en el año 1746. Este es un tema ya de lo que es la aceleración, digamos, y lo que vendría a ser la zona de impacto que se produjo en esa época, en el año 1745. Aquí lo podemos ver, el año 1746. Ahí tenemos un cuadro, digamos, en la zona 8 es donde se produce mayor impacto, donde tenemos 161 distritos afectados en esa época. Y en la zona 7 sumamos los 161 más los otros distritos, teniendo 701 distritos afectados en esa época. Fue un megasismo, que no solo, esta fue la zona más afectada, pero en realidad tanto el Perú como Ecuador como Chile también fueron afectados por este megasismo de 9 grados que se produjo frente al Callao, que no se produce desde esa época en el Perú, en el cual estamos esperando. Estas son las zonas de inundación del Callao. Ahí podemos ver las zonas de Ventanilla, que es una de las zonas más afectadas, la base naval de Callao, la punta, Chucuito, Callao Cercado, quedan totalmente inundados. Queda también el sur de la parte de Chorrillos, Villa El Salvador, etcétera, Lurín, que también quedan afectados, ¿no? La parte de Ancón, por supuesto, en la parte de arriba, también queda afectado, ¿no? Esto vendría a ser, por ejemplo, aquí vemos los barrios del Callao. Aquí tenemos, por ejemplo, Puerto Nuevo totalmente inundado. Ustedes ven una línea roja. Esa línea roja, si tuviéramos el sismo
de 8.5 a 9 grados, o en este momento en el Callao, ¿no? Llegaría más o menos a Guardia Chalaca, hablemos así para tener un punto de referencia. Queda inundado Puerto Nuevo, Santa Rosa, Sarita Colonia, todas esas partes, y también el centro del Callao. Y por supuesto, lo que es La Punta, Chucuito, etcétera, quedan también totalmente inundados del agua al lado, ¿no? Pasamos, base naval. Y esto es lo que vendría a ser los desastres que interrumpen y dificultan el desarrollo de un país. Nosotros veníamos con más de 20 años de desarrollo, pero si los sismos se produjeran o los desastres naturales interrumpen justamente el desarrollo. ¿Cuánto caeremos para la reconstrucción del país? 5 años, 10 años, 15 años, ¿cuántos presupuestos invertiríamos justamente para volver nuevamente a la línea de desarrollo, ¿no? Entonces, eso habría que planearlo, planificarlo y guardar fondos justamente para prevenir justamente la reconstrucción y la rehabilitación en el menor tiempo posible y volverla a la línea de desarrollo en el menor tiempo para poder continuar, ¿no? En este caso, los chilenos han comprendido, sus autoridades han comprendido, su pueblo ha comprendido, sus gobernantes han comprendido que Chile tiene que reconstruir su país, el 25% de su país tiene que reconstruirlo cada 10 o 15 años. Ellos ya lo han entendido. Para ellos guardan fondos, para ellos guardan partidas, se planifican y se vuelven cada vez más resilientes en su sociedad y en sus instituciones para poder ser un país más fuerte ante estos impactos. Vulnerabilidad sísmica, del límica ya pasamos. Esto estamos hablando de los terremotos que hubieron, un recuento muy rápido en el Cusco, 1650 pasamos. El Señor de los Temblores, también que hay una serie de procesiones que se dan en el interior del país, pasamos. Tenemos el terremoto de Cusco de 1950 también, pasamos. El terremoto de 1655, ¿no? El terremoto del 28 de octubre de 1740, que fue el megasismo, que dejó prácticamente 25 casas en pie nada más en Lima, ¿no? Y pasamos, y que en el Callao, que fue un día domingo a las 10:30 de la noche, ¿no? Y que duró duró más, en realidad más de 4 minutos, casi 5 minutos. Solamente se salvaron en el Callao 200 personas, ¿no? Y quedaron en pie solamente 22 casas. 23 navíos anclados en la bahía fueron transportados por el tren de olas, porque se produjo un tren de olas de tsunamis a los linderos de lo que es el mercado del Callao, Girón Colón y la avenida Sáenz Peña, ¿no? Solamente quedaron 25 viviendas en pie. Este es el mapa justamente de esa época, donde estaba ya el Real Felipe, ¿no? Y quedó totalmente inundado. Pero prácticamente el Real Felipe quedó como una isla. El Callao, un dibujo de lo que ocurrió. Y nosotros tenemos ahí el Girón Conde de Superunda, ¿no? Que pasa por delante del Palacio de Gobierno. Conde de Superunda o es Conde de Superonda, que fue el que reconstruyó Lima y Callao, ese virrey, ¿no? Y lo apodaban el Conde de la Superonda, es decir, del sismo y del tsunami que se produjo en esa época, ¿no? El terremoto de 1940, que también nuestros abuelos siempre habrán hablado de este gran sismo que se produjo en el centro de nuestro país, especialmente en Lima. ¿Pasamos? Ahí está el Callao, por ejemplo, en la calle Loreto, totalmente inundada. Hubo tsunami también. Nunca han visto al Callao inundado. Ahí está, ahí lo tienen, ¿no? Y este es el terremoto de 1970, donde se desprende la cara norte del Huascarán, ¿no? Y que cae por 2 kilómetros de ancho por 50 metros de alto, trayendo lagunas encima, donde también desaparece Yungay y Ranrailca, ¿no? Que ya había sido golpeado también en los años. ¿Pasamos? Esto quiero recordar algo, ¿no? Esto fue un día domingo de la inauguración del Mundial de Fútbol de México 70. Jugaba Rusia con México, ¿no? Empezó la inauguración más o menos a las 12:30 del día, el partido termina aproximadamente a las 3:30 de la tarde, y terminado el partido nomás empezó el terremoto de 1970.
por primera vez se veía un mundial a colores, digamos, en el Perú, ¿no? Y que azotó mucho al Perú. 75.000 muertos nos costó este terremoto, que ha sido el más letal de la historia del Perú, ¿no? Y uno de los más letales del mundo, dicho de paso, ¿no? Esta es la ciudad de Yungay, ¿no? Su plaza de armas, donde quedaron solamente esas palmeras, nada más, ¿no? Esta avalancha pasó por lo que es el Nuevo Chimbote, ¿no? Y metiéndose en el mar, ¿no? Esa avalancha de 2 kilómetros de ancho. Pasamos. El terremoto del 74, también en el Callao, que se produjo, también ustedes lo podrán recordar, lo que costó también para las ciudades de Lima y Callao. Pasamos. Entonces son algunas brechas que se captaron en diversas ciudades. Pasamos. Esta es la Molina, esta es la Universidad Nacional Agraria, cómo quedó afectada, ¿no? Y la Molina está rodeada de cerros también, y la onda también impacta en los cerros, haciendo, digamos, como un eco también, ¿no? Este es el sismo, ¿no? Que en realidad fueron 2 sismos que se produjo en el año 2007. Los sismos, para ello, los sismos de grado 7 se producen cada 10 o 15 años. El de 2007 al 2021 ya estamos fuera de cuenta, podría ser hoy día, ¿no? Los sismos de 8 grados se producen cada 100 a 150 años, y los sismos de 9 grados se producen arriba de los 200 años. Nosotros en eso también estamos fuera de cuenta. Este es Pisco, el 14 de agosto, un día antes, donde sale el satélite y toma una foto en Pisco, ¿no? Y al día siguiente el satélite toma otra foto, ¿no? De lo que es Pisco, ¿no? Entonces, regrésalo, por favor. Miren la diferencia, ¿no? Justamente es una zona de desastre, ¿no? Pasamos. Esta es otra toma de Pisco. Yo estuve en este terremoto de Pisco, ¿no? Fuimos a ayudar a Pisco justamente. Sé toda la experiencia que se pasó en Pisco, ¿no? Pasamos. Este es el tsunami que hubo justamente también en Pisco, ¿no? Pasamos. Acerca de las pérdidas, tenemos una serie de... En el Perú, este es un cuadro del 2018 que arma el Perú sobre las heladas, la sequía, las inundaciones, el fenómeno del Niño, tenemos tsunamis, tenemos terremotos, tenemos una serie de fenómenos que se dan. También tenemos el problema volcánico. Actualmente en el Perú hay de 25 a 30 explosiones volcánicas, digamos, por cada volcán, que entre ellos el Urina y el Sabancaya, que están muy activos y que están a 80, 85 kilómetros tanto de Moquegua como de Arequipa, que podrían estar afectadas esas ciudades directamente ante una explosión de uno de estos volcanes. Pasamos. Estos son los informes de pérdidas, ¿no? En millones, que nos da justamente todos estos fenómenos a nivel nacional. Uno de los más destructores, para tener una idea muy clara, también es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño nos causa una gran pérdida en la economía del Perú. Pasamos. Una sociedad emprendedora debe desarrollar, emprendimiento, y estos son los impedimentos para el desarrollo sostenible. En cuanto a lo que es, ¿qué es lo que produce todo esto? Produce una crisis financiera por un lado, produce la degradación ambiental por otro lado, produce también enfermedades y también se producen conflictos políticos y sociales, ¿no? Todo esto también lo produce los desastres naturales. Estos son los mecanismos que hablan Naciones Unidas sobre que el peligro que siempre va a estar presente, sobre la exposición de las personas y propiedades y sobre la vulnerabilidad. Nosotros tenemos una sociedad altamente vulnerable, ¿no? Ya la Unión Europea dijo que si hubiese un sismo de alta intensidad en Lima, más de 1 millón de personas morirían en este momento, ¿no? En pocas palabras, tenemos más o menos 3 millones de personas heridas o afectadas directamente y 1 millón de personas muertas por la gran vulnerabilidad que existe en los 43 distritos que tiene Lima y Callao. Pasamos. El rol de las autoridades, pasamos. Ahí se lo dejo a Farid sobre el rol de las autoridades que hemos conversado al respecto. Sí, pero antes de tocar este tema,
¿No? Bien, antes de... Ahora sí se me escucha, ¿tampoco? Ahora sí, ya, listo. A ver, lo que pasa es que escuchándolo a Raulito, me ha hecho recordar un hecho histórico muy, muy grave que los científicos acaban de contrastar, reafirmar y reescribir la historia. Cuando nos enseñan un poco de Biblia, nos enseñan la historia del pueblo de Israel, Egipto, Mesopotamia, los caldeos asirios, pero antes de los caldeos asirios hubo un pueblo que se llamó el pueblo acadio, del cual no existe ningún registro vívido más que unas tablillas que fueron encontradas en el desierto. Y algunos vestigios de ciudades como graneros. Y sorprendentemente, esa civilización fue barrida de la historia, y ahora se lo podemos decir, por el fenómeno del Niño, la corriente del Niño. El fenómeno del Niño, debido a que estamos en el cinturón de fuego, destruyó esa sociedad. Una sociedad plena, una sociedad evolucionada, una sociedad con bastante desarrollo, fue barrida del mapa y no dejó ningún registro histórico pleno debido a que un fenómeno natural simplemente los desapareció. El no tomar conciencia de que vivimos en una zona de riesgo, estamos en un país dentro de un riesgo inminente de terremotos, temblores, inundaciones, deslaves, etcétera, etcétera, y que eso no se enseñe a conciencia y no se prepare, no se formen cuadrillas, no se formen grupos de prevención, que no se eduque a la ciudadanía con esto y que simplemente las autoridades entren a hacer lo que se les ocurre por ejecutar el presupuesto, pero sin ninguna visión de prevención de manejo y gestión de desastres, eso sí preocupa. En este caso, por ejemplo, la ley, el SINAGER, es muy claro, ¿ya? Está primero la presidencia del Consejo de Ministros y tiene dos columnas que sostienen todo este asunto. ¿Quieres acotar algo, Raulito? Antes que... Ya, listo. A ver, dos aspectos, dos columnas que sostienen la respuesta desde el punto estratégico y desde el punto de vista político. La responsabilidad política recae sobre la PCM y la respuesta estratégica, el nivel estratégico, recae sobre el CNPRED y INDECI. Articulados estas dos instituciones, podríamos hablar de el financiamiento, el plan de desarrollo y prevención de riesgos, el CEPLAN y otros mecanismos para articular de forma preventiva, correctiva y prospectiva el manejo de prevención de riesgos. Pero el detalle es cómo articulamos eso. Y hay un desconocimiento total de la ley, la dimensión de la ley, el alcance de la ley y cómo se debe articular a nivel regional y local. Y eso sí es una preocupación. Por ejemplo, volvemos a lo nuestro, simplemente usted sale de su casa y va a ver que le hicieron una super zanja frente a su casa y nadie hizo nada, ¿no? Entonces, veamos aquí, volviendo a los tres niveles, prospectivo, correctivo y reactivo, ¿correcto? Se debe hablar o se debe tomar en cuenta las políticas internacionales, los acuerdos internacionales y todo lo que se ha trabajado a nivel internacional que el Perú debe acatar, que el Perú debe implementar, porque es suscrito a esos acuerdos. Por ejemplo, en el tema de educación, salud, ciencia y tecnología, planeamiento para el desarrollo, seguridad ciudadana, medio ambiente, inversión pública, monitoreo y todos esos aspectos que el Perú se ha comprometido a hacer en el tema de prevención de riesgos. Sin embargo, no se da. Por ejemplo, la estimación del riesgo, la prevención y reducción del riesgo, una preparación de respuesta y reconstrucción. Veamos, existen muchos manuales y existen muchas guías, pero no todas apuntan a la dimensión del riesgo. Por ejemplo, a ver, están haciendo la obra que unirá a Tebitarte con el Callao
Y la pregunta del millón es, ¿y dónde está el documento que define exactamente cuál es el riesgo, la dimensión del riesgo de esa obra con respecto a los vecinos? Por ejemplo, la avenida Santa Rosa, que va a ser una mega vía de salida de camiones y todo lo demás, la pregunta es, ¿la contaminación sonora que se va a producir cuando esta vía esté totalmente implementada se ha dimensionado? Porque el ruido y el paso de estos vehículos también va a tener un impacto sobre la losa asfáltica, sobre las construcciones. Recuerden que estamos en un país donde casi el 100%, 90% de algunas urbanizaciones está hecha por autoconstrucción. Entonces, eso no se ha dimensionado. Ahí estaríamos hablando de la gestión prospectiva. En cuanto a corregir, ya hemos visto, lamentablemente, con el tema del derrame del petróleo, en Ancón, Ventanilla, que no hay una respuesta correctiva, eficiente o eficaz en este caso, con respecto al daño que se ha producido. Y la prospección, bueno, no hablemos de la prospección porque si no ya vamos a entrar en un tema de juicios con respecto a las autoridades y este no es el propósito, sino más bien llevar cultura para que los ciudadanos vean y sepan de este tema, la prevención del riesgo de desastre y cómo se debe gestionar correctamente. Ahora sí, Raulito, te cedo la posta. Gracias, Farid. Pasamos. En cuanto a lo que es la planificación y la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de la evaluación, justamente de los daños y análisis de necesidades, digamos, después de producir un impacto. Entonces, los evaluadores, que han sido ya gente que ha sido calificada justamente, van a dar como resultado, digamos, el tema de las necesidades, las cuales va a llegar posteriormente, de acuerdo a una aprobación, la ayuda humanitaria. Pasamos. Las herramientas técnicas para la planificación de la gestión de riesgo de desastres es el plan de reducción de los riesgos en el sector salud, en la agricultura, en el saneamiento y en el sector de transportes. Eso nos lleva a un plan nacional de reducción de riesgo de desastres, complementándose justamente con los otros poderes del Estado y con los demás sectores públicos. Vamos. El uso de las tierras, los usos de los hospitales, la evaluación y la detección de los daños, y la identificación de las zonas de riesgos, la identificación de los números de víctimas antes del evento, ¿no? Todo esto en el Plan Nacional de Reducción de Riesgo en cuanto a lo que es también la evaluación de ellos, ¿no? Ahí tenemos algunas fotos, por ejemplo, que se tomaron en Pisco, por ejemplo, material noble, ¿ok? Material noble, pero depende de la onda. Hay ondas que al material noble, inclusive edificios los traen abajo, ¿no? Esas son la onda love, o onda del amor, que no es onda del amor porque es realmente letal. Y es corta, es una onda muy corta. Si ustedes ven ponen de nuevo la casa que está acostado, no le ha pasado absolutamente nada. Pero esta onda no tiene más o menos entre 10 a 15 a 20 metros, 25 metros, no tiene más longitud, ¿no? Inclusive las casas las parte transversalmente o longitudinalmente, como te agarre la...
Sí, mayor apoyo técnico, este tipo de obras, digamos, que nosotros estamos presentando, que ustedes pueden apreciar en este momento. Pasamos. Entonces, la problemática de la alta sismicidad, diferentes tipos de suelos, autoconstrucción, materiales, técnicas, informalidad, no hay. Lo que se tiene que hacer justamente, es el estudio de la microzonificación y de riesgo sísmico. Hay unos puntos importantes como la evaluación de la amenaza sísmica, el estudio de la microzonificación sísmica, la evaluación de la vulnerabilidad, la evaluación del riesgo sísmico de edificaciones, ¿no? Elaborar justamente los reportes, el mapeo, ¿no? Al respecto, el estudio de suelos para llevar, digamos, inclusive en zonas de expansión urbana, donde se va a extender la ciudad, pero de una manera planificada y ordenada al respecto. Aquí podemos ver una base de datos geoespacial que les voy a presentar, ¿no? Esto se ha hecho a base de drones y también a base de lo que es satélites, y se los voy a explicar rápidamente. Pasamos. Es lo que se debe hacer. Por ejemplo, ustedes ven el número de pisos, por ahí están los colores que tienen las viviendas en la zona, de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos, ahí los podemos ver, ¿no? En un sector, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? Del distrito inclusive, podemos identificar, digamos, qué pisos son, ¿no? Y después de qué materiales, cómo están hechos, etcétera, si ha habido autoconstrucción de esos pisos, de esas viviendas. Pasamos. Después hablamos sobre el estado de conservación justamente de esas viviendas y lo llevamos a colores, si es bueno, regular, malo, etcétera, ¿no? O de alta vulnerabilidad esa vivienda. Entonces tenemos ya unos mapas justamente del estado de conservación y del estado en que se encuentran esas viviendas, ¿no? Pasamos. Aquí tenemos el estado de la vulnerabilidad. Aquí hablamos justamente de qué sectores, digamos, y de qué viviendas, digamos, en un sector, digamos, son más vulnerables. Podemos hacer una cuantificación en cuanto a las personas, cuántas viviendas, cuántas edificaciones, etcétera, ¿no? Para poder inclusive ir planificando, digamos, una ayuda en caso se produjera, digamos, un sismo de alta intensidad en este momento, aproximadamente cuánto es de ayuda que nosotros necesitamos para ese sector, ¿no? Cada sector también tiene puntos determinados, digamos, donde va a llegar la ayuda, ¿no? Pero el tema es también darles el apoyo, ya sea público o privado o mixto, ¿no? A esa gente para poder superar justamente sus problemas de vivienda, haciéndolas más fuertes, más resilientes ante el impacto. La aceleración de los suelos en cuanto a los estudios de suelos, ¿no? De los suelos más vulnerables que nosotros tenemos, por ejemplo, son los arenosos. No solamente en Ventanilla, lo podemos tener en La Molina, también en diversos sitios, ¿no? También en San Juan del Lurigancho, como también en Villa El Salvador, en Villa María el Triunfo, ¿no? En el sur de Lima tenemos bastantes suelos arenosos. Por ejemplo, el RIMAC tiene un excelente suelo. El centro de Lima tiene un excelente suelo, ¿no? Mucha piedra, esa piedra juega con el movimiento debajo del suelo, ¿no? Pero también existe la licuación. La evaluación del riesgo sísmico, por ejemplo, un edificio muy bien hecho, ¿no? Tiene un inventario urbano, un daño sísmico nos lleva también a lo que es un presupuesto en demoliciones, mallas, reforzamientos, pinturas, obras, reparaciones, etcétera, y nos lleva al final un costo de reparación en todo ello, ¿no? ¿Cuánto podemos calcular, digamos, cuánto costaría la reconstrucción justamente de todas estas edificaciones en determinado sector? Esta es la comparación de levantamiento de daños y de simulación, ¿no? Por ejemplo, acá en el levantamiento de los daños en Pisco,
¿no? Digamos, cuáles han sido las zonas más golpeadas, ¿no? En la provincia de Pisco, ¿no? Que nos lleva, digamos, también a presupuestos, ¿no? El mapa de riesgo sísmico de Lima, aquí tenemos ya todos los 43 distritos, ¿no? ¿Cómo estamos, no? Hay 19 distritos que están, digamos, con una gran cantidad de viviendas muy vulnerables respecto de los 43, incluyendo que en esos 19 también existen cerros, digamos, que han sido urbanizados, no siendo zonas urbanizables. No mitigables, nosotros la llamamos. Zonas no mitigables, pero también hay veces gente que digamos, vive alrededor de, por ejemplo, del río, ¿no? Y que sus casas ya se están desplomando, por retirar. Pasamos. La informalidad está presente en todos los barrios, lo que decía Farid justamente, ¿no? Son fotos que he tomado, digamos, de diversas viviendas en diversos distritos de Lima, ¿no? Pasamos. En los cerros nosotros tenemos a las mejores viviendas en los cerros están en el primer nivel. La gente que tiene más o menos dinero está en la parte media del cerro y la más pobre está en la parte de arriba, ¿no? Ellos ya no tienen agua, luz, nada, no tienen absolutamente nada, están arriba. No hay que llevar todo, tienen que llevar con baldes, pero no tienen escaleras, nada, ¿no? Y aquí vemos también la informalidad, digamos, las pircas también, se cae una pirca, mata a la casita que está abajo, a la familia que está durmiendo a las 2, 3 de la mañana, cuando se produce el sismo. ¿Por qué? Porque no tienen fierro, muros, no tienen cemento, no tienen absolutamente nada que hagan referencia. Y acá tenemos una tabla referencial de Naciones Unidas en cuanto a los grandes sismos que se han presentado en la historia de la humanidad. Aquí, por ejemplo, vemos el sismo de Pisco. No sé si lo puedan ubicar, el sismo de Pisco, ¿no? Que correspondió a 250.000 toneladas de explosivo en TNT, ¿no? 250.000 toneladas. Pero tenemos el terremoto, por ejemplo, del 2010, que fue de 8.5, por ejemplo, en el terremoto de Chile, Chile, 8 puntos, abajo. Terremoto del 2010, sí. ¿Cuánto fue? 100 millones de toneladas de explosivo, equivalente a 100 millones de toneladas de explosivo. Nosotros 250.000 en Pisco, y ellos 100 millones de toneladas. Es decir, es una cuestión, digamos, geométrica, ¿no? No es aritmética, es exponencial, hablemos así. Pero el terremoto más grande de la humanidad, que fue en Chile, en la región de Valdivia, que fue de 9.5, en el año 1960, ¿no? Es de 260 millones de toneladas de explosivo, ¿no? Ese es el sismo que también tuvo tsunami y que mató gente también en Hawái, en Japón y también en Rusia, ¿no? Ese es y ha sido en 1960, ¿no? Y el terremoto, o la caída de un meteorito que hace 65 millones de años cayó en la península de Yucatán, ¿no? Que produjo un sismo de 13 grados, ¿no? Y que está el cráter, inclusive, y que produjo olas arriba de los 300 metros que barrió todo Estados Unidos, inclusive el tsunami llegó hasta Canadá, y por acá, por Sudamérica, también llegó hasta más allá de lo que es Ecuador, Colombia, etc. Y mató a todos los dinosaurios, a todos los protosaurios que había en esa época. Pasamos. En algunas conclusiones, que las sociedades merecen desarrollarse sosteniblemente, en especial las sociedades emprendedoras, los más vulnerables, donde los desastres son un escollo para este desarrollo. Los procesos de evaluación y levantamiento de la información demandan el desarrollo de los trabajos de campo. Autoridades tienen un rol protagónico en la gestión y manejo de los desastres. Los errores aprendidos en el 2007 no deben de repetirse. La planificación prospectiva, la reducción de la vulnerabilidad, la mitigación del riesgo, la preparación y la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción son elementos fundamentales para enfrentar también justamente todos estos problemas. ¿Pasamos? En cualquier momento se puede producir justamente, aquí vemos la ciudad de Santiago de Chile,
Ahí hay un edificio que ha caído por completo, de más de 10 pisos, ha caído al suelo el edificio, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos Valparaíso, también totalmente destruido, el puerto principal de Chile, y ustedes ven puentes de 5 columnas también destruidos, como por ejemplo los que hay en Izaguirre, lo que hay acá, por ejemplo, en Colonial con Universitaria, puentes destruidos de 5 columnas, ¿no? Entonces, la tecnología y la construcción, Chile es muy fuerte en lo que es construcción, en lo que es arquitectura. Sin embargo, queda corto muchas veces ante estos fenómenos, ¿no? En nombre de Farid y en nombre mío, Raúl Alba, les agradezco mucho su atención. Vamos a ver ahora una pequeña película sobre que le he preparado, digamos, no sé si puedan poner un poquito de volumen para poder escuchar también sobre la película, sobre lo que es cómo se maneja los tsunamis a nivel mundial. Ábrela, por favor, y ponte un poquito de volumen para poder escuchar. It's 8 a.m. in northern Chile. As people on shore begin their En day, algún momento en el norte de 25 Chile kilometers below the se Earth's produce en surface, este momento tectonic plates shift un in sismo a de alta massive intensidad earthquake. que está Immediately, comprobándose que está seismographs detect this activity, impactando a más de and 100 computers kilómetros de la begin placa. determining the quake's epicenter and magnitude. Chile Within seconds, people está feel produciendo the ahorita powerful una alerta shaking, strong ante enough to su knock them to sociedad the ground and damage buildings. ante este sismo This is a warning sign of a de alta possible intensidad. La tsunami. Marina de Without Chile waiting for an está official pasando la tsunami warning, información a la people start ciudadanía evacuating to high y se están ground dando las or the top alertas floors of tall buildings. tempranas en toda la costa. A tsunami is a series of potentially deadly ocean Este waves tsunami, created el by a tren de powerful olas, undersea earthquake que se that produce can en el last for Pacífico, hours. se produce 76% of the 76% world's de los deadly tsunamis tsunamis mortales have occurred in the en Pacific el mundo. Ocean. In Son de 1960, los más a destructivos. magnitude Ya en Valdivia, en 9.5 Chile, quake off en Chile's central 1960, southern coast destruyó caused a tsunami that claimed Hawái, lives across the Pacific destruyó Ocean. una ciudad de Japón y Sensor también data Rusia. from a global network is continuously embargo, transmitted to the tsunami warning este sismo de centers alta in Chile intensidad and Peru, también as well tiene as the otros Pacific sismos y les Tsunami mandan Warning la ayuda Center, a la Marina PTWC, in Hawaii, de Perú where duty y de officers Estados assess the Unidos, tsunami threat. del Centro The Mundial de Detección de PTWC Tsunamis serves que as se the encuentra en operational Hawái, headquarters el cual for the ustedes están viendo en International este Tsunami momento. Warning System for the Pacific. Esta The información está PTWC llegando tanto analyzes de la Marina data peruana and como issues de la tsunami Marina threat de advice Chile for countries y que throughout the está Pacific en este Ocean. momento This information is analizando vital toda for esta nations información that para are too darle far aviso away to feel the a los earthquake, países but may be in the tsunami's ribereños path. del Pacífico, que son 45. The Pacific Tsunami No todos Warning los and países Mitigation System is ribereños coordinated tienen under the marinas, UNESCO sino son Intergovernmental simplemente islas Oceanographic Pero otra Commission. pregunta, viven ¿dónde It son covers para la 46 cadena de countries balitos of the bacanos? Pacific Ocean and its que marginal solamente seas, viven and was de started lo in que es, 1965 in response to the vida. deadly Chile tsunami of pero 1960. esto justamente se crea alrededor de los años 60 Early readings indicate por the el earthquake gran was at least a terremoto de magnitude Valdivia. Pero 8.8 Chile and located está off en este Chile's momento northern coast. analizando Later readings nuevos will eventos ultimately que se show it están to be produciendo 9.5. y está This cantando shallow un sismo undersea de earthquake de creates a giant 8.5, tsunami. pero en realidad el Officers at the centro Tsunami de Warning Centers monitoreo in le dice Chile que es de and Peru 9.5, es issue un tsunami megatema. La early Marina warnings peruana to all también coastal analiza towns la in the vicinity. información en este momento. The tsunami La is Marina expected to peruana también arrive está in as little emitiendo as sus 10 minutes in informes Chile and al Centro 45 minutes in Internacional de Peru. Tsunamis que se encuentra en Emergency Hawái. responders and news organizations Las act on the autoridades tsunami chilenas warning están and immediately dando announce the a conocer evacuation. a The la sociedad PTWC de lo que completes está its initial ocurriendo earthquake y se están analysis produciendo una and serie issues the de first alertas tsunami threat tempranas en toda su bulletin costa. to all countries in the tsunami's predicted path. Officers from the Este hecho PTWC call the tsunami del gran warning centers tsunami que to viaja a advise them una on their gran forecast. velocidad entre promedio de 800 Some kilómetros countries por hora have their own tsunami forecasting está en este capabilities, momento while others rely on the avisándose a los demás PTWC's países tsunami ribereños advisory que es services. un tren de olas, que no Early solamente warnings es with una accurate ola, tsunami es un tren de olas forecasts depend on producido por una serie contributions from all de countries movimientos and the sísmicos. free and La open Marina de sharing Estados of Unidos como real-time la Marina seismic and peruana sea se level conectan data. vía satelital The y están PTWC digamos, forecasts that monitoreando tsunami al waves tsunami of 5 a meters través or también more de will ondas. arrive in Hilo, Hawaii Esto- and Samoa in esto 14 hours, también and in Japan in se 22 puede hours. The PTWC issues its ir second bulletin with produciendo predicted wave y es heights to all justamente countries. que The first a of través many de la tsunami planificación waves ya las strike the olas Chilean están entrando coast. después de haber evacuado
Fortunately, golpeando las due to costas regular tsunami evacuation de drills Perú, and the early la response, punta, no one was in the evacuación danger zone vertical when the waves en la crashed dirección de ashore. hidrografía que ustedes There are están no viendo, casualties. The también PTWC en reports on Chumpuito observed y waves for también Chile. en diversos The países. third wave was the largest El and centro arrived 30 minutes after the de first. monitoreo de la Marina de los The Estados Unidos, que PTWC ustedes ven en monitors Hawái, tsunami threats and está advises countries analizando across la the Pacific. información y está Each enviando nation issues its nuevos own informes de tsunami warning alerta a and los guides demás its own países emergency ribereños response. para que In Samoa evacúen and Hawaii, tsunami warnings are nuevamente issued and las evacuation alertas, begins. Local authorities quickly spread the alertas word of tempranas the tsunami justamente ante alert tsunamis and para carry out the ganar response las plans. alturas y evacuar, digamos, las costas The porque van a ser PTWC nuevamente continues golpeadas. monitoring and issuing updated bulletins and reports. 14 Es hours por ello after que the las aguas earthquake, comienzan a the llegar, tsunami strikes pero Hawaii de and acuerdo Samoa. Thanks to status a bulletins los and avisos advice que se from han the dado, no se PTWC, están reportando these víctimas areas a have este fully momento, evacuated. The justamente natural disaster por el causes aspecto extensive preventivo, property pero sí damage, se están but no lives are evaluando lost. The los tsunami impactos que han sweeps tenido across the en las Pacific costas Ocean. de diversos Tsunami países. warning centers on the como western side of the Pacific issue warnings in siguen dando preparation, las informaciones while de los emergency daños que management ha authorities in those ocasionado countries de diversos determine países areas of a la evacuation. central justamente Hawaii and Samoa have canceled their warnings and deployed al search and Centro de rescue Monitoreo teams. Mundial de Chile and Tsunamis. Peru Y begin the vemos process of que digging los out from the países han earthquake and comenzado a hacer tsunami la damage. evaluación de daños This de scenario todas sus was fuerzas. fiction La Marina and peruana meant to illustrate como how all the elements la of the Marina de Pacific Estados Tsunami Unidos Warning System work y también together to save la lives Marina across the de otros Pacific países in the event of a tsunami. y de Chile están evaluando Pacific Tsunami los daños que se han Warning producido System is an evolving a efectos system de that saves todos lives. eventos Only with sísmicos ongoing y de tsunamis long-term que se han support producido. can the PTWS Es stand por ready ello to warn nations in time que to take nosotros action. debemos No one knows when and where the next debemos de deadly estar tsunami preparados will occur, ante estos eventos que but se we puedan must remain prepared, producir for it could en happen cualquier today momento. or 50 years from now. Ok, muchas gracias. Gracias, de verdad, Raúl. Eres un maestro de maestros. No hay nada que hacer. Contigo no solamente se aprende, ¿no? Sino que estás dándonos hoy, ahora en It's estos momentos, 8 una a.m. in proyección northern Chile. de lo que As puede people on suceder. shore begin their Y justo day, el tema que nosotros 25 estábamos kilometers conversando hoy below día the es el Earth's tema de surface, tectonic plates shift tener with políticas massive de earthquake. desarrollo sostenibles, Immediately, pero obviamente seismographs detect this su apreciación activity, es and computers en base a begin la determining realidad the y a lo quake's que pueda vivir epicenter and nuestro país magnitude. frente a un escenario Within seconds, people adverso, ¿no? feel the powerful shaking, Y tenemos strong enough to en knock them to the ground and el damage ambiente buildings. líderes This is a de warning sign of ventanilla a possible en Perú, tsunami. que serían los sectores más Without waiting for an vulnerables. official No tsunami sé warning, si Javier people start evacuating o to high Richard ground or the podría top floors of tall buildings. participar en este momento, A prende su tsunami is a micrófono series y of su potentially cámara deadly para ocean poder waves eso created by a brindar powerful su undersea opinión. earthquake that can last Y for mientras tú hours. haces eso, quería 76% decirles, of the world's deadly exactamente tsunamis lo have que está occurred in viviendo the Pacific nuestro país Ocean. es un poco In complicado, 1960, porque a magnitude 9.5 quake hemos off Chile's central crecido southern coast desordenadamente, caused a tanto en tsunami el that Callao claimed como en lives Lima. across the Pacific Ocean. Ya la historia nos narra de Sensor data fenómenos from a global network después de un is sismo, continuously terremoto, transmitted to the tsunami warning centers in quedaron Chile and Peru, 200 as well as the chalacos, ¿no? 200 chalacos. Por eso es que nace Bellavista, después de toda esta pérdida y donde nuestra historia pues viene con el Señor del Mar, la Cruz Blanca, y en el caso de Lima, Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, estos escenarios han fortalecido nuestra fe, ¿no? Quien les habla es una persona muy creyente, pero no significa que no debemos estar preparados. Dios dice, cuídate para, ¿no? Cuídate para yo cuidarte. Entonces, frente a ese escenario, lo que queremos es esto, poder, interpretar qué piensan las autoridades, qué están haciendo las autoridades, qué podemos hacer para cambiar esto y no llegar a escenarios tan adversos. Hemos visto ciudades que se están tratando de crear al norte o al sur de Lima, nuevas capitales, ¿no? De repente que puedan tener toda la infraestructura y las condiciones arquitectónicas, de ingeniería, que permitan dar sostenibilidad en un escenario adverso, porque la capital, sinceramente, hay muchos espacios, museos, prácticamente los consideran como museos, casas antiguas, que están con material que cualquier fenómeno natural lo llevaría inmediatamente a generar no solamente
un desastre material, sino vida humana, ¿no? Entonces, frente a eso, estos son los sectores más, pienso, más vulnerables en el Callao, porque Ventanilla ha crecido la gran parte de Pachacute sobre arenal, ¿no? Sobre arenal, no, como bien lo he explicado abajo, no son piedras, no son esto, sino solamente con una lluvia torrencial, muchas de las casas pueden desplomarse. Así que, a ver, ¿están conectados o los que quieran preguntar? ¿Sí? Quienes están quieren hacer preguntas, estamos con la línea abierta en estos momentos. Ahí está Javier. Javier está prendido su micrófono. No puedo iniciar el video. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días con todos. Buenos días, Javier. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo está? No, solamente es audio. Bueno, no importa, Javier. Si es audio, no importa. Ya, escúchame, Raúl. Es el tema aquí, desarrollo del Callao, desarrollo sostenible del Callao, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Javier. Frente a lo que ha Raúl Alba y nuestro amigo Farid han podido hacer un análisis de que para poder hacer políticas de desarrollo concertadas, sostenidas en el tiempo, necesitamos primero hacer un análisis de la ciudad, ¿no? De las condiciones y de desastres naturales que podríamos vivir en cualquier momento, ¿no? Comenzamos temprano, que en el caso, por ejemplo, de Jaén, hoy día tiene una lluvia torrencial. Ha sido horrible, una lluvia donde las calles se han convertido en río. En una lluvia parecía así en mi Perú o en todo caso. Pero entonces está contando también ya que ha vivido nuestro país durante la historia y sobre todo los desastres naturales que ha vivido el Callao. Frente a eso, mi Perú, Ventanilla, ¿cómo han venido desarrollando y las producciones? ¿Qué piensa para tener un desarrollo sostenible, Javier? Mira, acá el tema del estudio de los suelos y todo eso, hay una entidad del Estado y de la municipalidad que se encarga de todo eso, ¿no? Del tema de seguridad. Básicamente, te comento esto, porque en la parte personal, yo no he analizado el tema del control de riesgo ni nada de eso, solamente en lo que es propuesta de desarrollo del distrito. Pero llegado el momento, obviamente, que voy a tener que manejar todo ese tema, ¿no? Bien. ¿Está Richard? Richard, ¿qué piensas sobre el tema, Richard? Sí, mi estimado Raulito, muy buenos días y un buenos días con todos los oyentes. Debía estar un poco... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Richard, te escuchamos. Ya, mi hermano, dentro de la parte de lo que está exponiendo nuestro amigo, es excelente, ¿no? O sea, las prevenciones que siempre se deben que tener, ¿no? Por eso siempre dentro de, por decir, Ventanilla, Pachacute, dentro de las pistas y veredas tiene que haber parte de drenajes. Y eso y a nivel del Callao, no está en las pistas. A ver, se está acoplando por ahí un micro. Sí, no puedo. No se está teniendo en cuenta dentro de la ciudad, no se está poniendo algunos drenajes, no hay drenajes. Entonces tiene que haber drenajes necesariamente, porque tú sabes que estamos en un mundo de que cada día el sistema de calentamiento se está dando. En cualquier momento puede darse una llovizna fuerte, en la cual todos los arenales van a tener que lavarse, prácticamente se va a tener que caer eso, ¿no? Pero si tenemos un drenaje, un poco va a favorecer. Por eso siempre dentro de la política de Estado tiene que darse cada día más con la prevención del caso, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta y eso no lo tienen en cuenta muchas autoridades, simplemente lo que hacen solamente de hacer las cosas por hacer, e incluso las obras las hacen a media obra, si de repente
el cemento tenían que poner por si para tal o cual obra de 5.000 bolsas de cemento, le ponen solamente 3.000 y 2.000 van al bolsillo. Entonces, todo dentro del factor de construcción, no hay una orden bien detallada. Si por decir ponen en defensa civil donde dice que se debe construir en los cerros, pero con fines políticos, los alcaldes lo agarran, lo van poblando, y ya cuando acuerdan hasta todos los cerros están llenos. Y al final ellos son los que dan las constancias de posesión, son los que dan los certificados de vivencia, y así, etcétera, etcétera. O sea, no hay una voluntad política de desarrollo humano. O sea, todos apuntan al desarrollo de sus conveniencias personales en el factor de la política. Entonces, no existe hasta el momento, no lo veo hasta el momento que haya una voluntad humana, generalmente, porque si hablamos de parte humana es que tiene que tener conciencia el funcionario para poder desarrollar de repente una estabilidad clara dentro de los asentamientos humanos y de la población. Bien, Richard. Bien, Richard. Ese es un tema. El otro tema, las leyes están dadas de defensa civil, de todo, ¿no? De parte sísmica, de todo. Pero es el problema que no se cumplen, pues, hermano. O sea, te digo, incluso se hace proyectos sostenibles de hasta 2030, 2032, simplemente queda en el papel. O sea, no hay una parte que se pueda complementar y que pueda decir, ¿sabes qué, hermano? Esto se cumple sí o sí. O sea, que prácticamente todo queda en el tintero. Entonces, acá nosotros tenemos que ir pensando en una estrategia que sí, estrategia de poder cumplir el desarrollo de nuestro distrito, ¿no? Y que sea, por decir, en el caso de Ventanilla, sea un Ventanilla para todos, no solamente Ventanilla una parte, ¿no? Porque si tú vas y recorres todos los asentamientos humanos, y eso es todo Ventanilla, pero sin embargo, para la foto enfoca solamente Ventanilla Centro. Entonces, necesitamos un Ventanilla y un Ventanilla para todo y todo el Callao así sucesivamente. Es igual también, vas al Callao, a los asentamientos humanos, solamente Callao. Entonces, lo que falta es conciencia política y parte humana, generalmente que sea humano quien lidera dentro de las elecciones que están ya por venir. Eso hay que hacer un llamado, ¿no? Y después, como te digo, las leyes están dadas en todos los aspectos, pero no se cumplen. Hermano, muchísimas gracias por escucharme. Y que estoy mal, de repente tomemos para atendernos. Gracias. Ya, el hermano Ernesto ha pedido la palabra. A ver, los que han pedido la palabra pueden prender su micrófono. También Willy quiere dar una opinión al respecto. A ver, Willy, toma. Bien. Más lo que me llama la atención y me preocupa, a ver quién me podría orientar y orientar a la platea, es el tema vinculante de la normatividad. Si existe convenios internacionales en la que son recomendativas, ¿no es vinculante? Esa es mi pregunta. Si la normatividad está dada, el gobierno o las entidades que les corresponden ejecutar, tanto en la prevención como en la ejecución, como en la corrección, y no lo hacen, ¿no hay una sanción punible sobre el tema? Esa es mi pregunta. Contestando la pregunta, es de que nosotros venimos con una ley que comienza a madurar en el tiempo, desde el año 70. Este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre prácticamente es desde el 2012 para adelante. Sin embargo, ya nuestras ciudades, dentro de nuestras regiones, nuestras provincias y distritos,
en muchos sectores fueron invadidos, en muchos sectores fueron, digamos, fueron creciendo de manera desorganizada. Pero eso no quiere decir que la ciudad tenga que vivir así toda la vida. Es más, justamente una de las funciones más importantes de un gobierno regional, provincial o distrital es el reordenamiento urbano que debe existir. Infuncional de los gestores públicos que no aplican justamente habiendo presupuesto, porque este es un tema también importante, porque dice mucha gente, dice no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto. Y les digo qué partida es la 068, 0068, que es un fondo que está dado para las instituciones públicas para poder aplicar justamente los estudios y los proyectos en cuanto a lo que es la reducción de la mitigación de los riesgos de desastre. El no tener de repente los especialistas o las capacidades necesarias, pueden pedir apoyo a CENEPREC, pueden pedir apoyo a INDECI, o pueden pedir apoyo al PCM para que les envíe justamente a los especialistas, a los asesores, para poder, digamos, sacar adelante los proyectos. Hay también proyectos que están en cartera y que también se pueden realizar al respecto. El otro tema es el tema de que yo he estado inclusive presente cuando se les ha llamado la atención a los profesionales, a las autoridades, digamos, bajo responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Hay un río que cruza una ciudad en cualquier parte del país, hay un río, entonces ese río es una cuenca. Esa cuenca tiene que tener un plan de seguridad de esa cuenca que cruza, digamos, el río, por decir, en 80 o 100 kilómetros. Entonces, ese plan, ¿no?, de seguridad de esa cuenca, ¿cómo tienen sus anexos? Primero, el estudio prospectivo, el análisis, y después los proyectos o los perfiles de proyectos que se tienen que realizar para poder después llegar al proyecto y poder ejecutar la obra previos, digamos, autorizaciones, digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Si nosotros no tenemos absolutamente nada de la cuenca del río que pasa y el río se desborda y destruye la propiedad pública y privada, ¿no?, incluyendo, llevándose muchas vidas, que podría ser el desborde, por ejemplo, una madrugada a las 2, 3, 4 de la mañana, y se desborda el río por toda la ciudad. Entonces, las autoridades son las que van a tener que dar cuenta ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial por qué no se desarrolló los planes de seguridad de la cuenca de determinado río. Eso está claro, las autoridades lo tienen claro. Y hay dinero, y hay un fondo justamente. Y hay otro fondo que es justamente después del impacto, que también vamos a hablar en cualquier momento de ello. Bien, estamos también con Milagros. En el caso, el que yo tiene una serie de escenarios que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra planificación para el desarrollo, ¿no? Porque tenemos el problema de ventanilla con la arena, que una lluvia, podemos tener el tema de un sismo, el temblor, pero también tenemos el tema del río, ¿no? Y Gambetta, Castilla, han sufrido las consecuencias de este fenómeno natural, ¿no? Para poder planificar el desarrollo,
también queremos la opinión, porque Milagros es vecina de Gambetta, de esa zona de la parte del Callao, y donde nuestro río, que a veces se carga, ¿no? Ahora que está lloviendo bastante, se carga, y ya ha visto momentos donde se ha barrido, se ha llevado, hoy tienen unos muros que ella nos pueda de repente comentar. ¿Qué piensas sobre lo que está explicándonos Raúl? Ante todo, buenos días con todos los presentes. Sí, algo que sucedió en el año 1990, no me acuerdo si fue 91, se desbordó el río. En aquel momento no había una política de prevención en lo que es toda esa zona. Afectó bastante lo que es la zona de Gambetta, llegó hasta Sarita Colonia. Los únicos que prácticamente se vieron que ayudaron en ese momento fueron las iglesias. De ahí ingresó lo que es defensa civil, ¿no? Entonces, es algo que dejó muy marcado, ¿no? Porque a partir de aquella fecha, los mismos pobladores empezaron a solicitar que se levantaran los muros. Ahora, en referente a todo lo que han expuesto, en realidad, yo puedo observar que en el distrito de La Punta, ellos tienen bien marcado con DECI, con defensa civil, sus proyectos en caso de un tsunami, ¿no? En caso de un desastre, un tsunami, pero La Punta no es todo el Callao. Nosotros salimos de lo que es La Punta, llegamos a Chucuito, ya no hay señalización. En La Punta hay señalización en caso de una evacuación para un desastre o un posible tsunami. Ellos toda la población están capacitados y preparados, los ha capacitado INDECI, en cuántos minutos, exactamente, prácticamente segundos, tienen ellos que llegar a los edificios adecuados para que ellos puedan salvaguardar sus vidas, ¿no? Pero como le repito, salimos de lo que es La Punta, ya no hay carteles de indicadores de vías de evacuación. Es más, no hay una capacitación en la población. Caso seguido porque, o sea, seguido de La Punta viene Chucuito, viene lo que es Gambetta, ¿no? Viene lo que es La Perla, que también es otro lugar bien afectado, pero no tienen capacitación. No hay zonas seguras, no hay edificios que estén indicados para resguardar a la gente. No hay una zona, no hay un edificio adecuado donde haya provisiones. O sea, no hay. Claro, y es algo que se debería tomar en cuenta, ¿no? Es algo que las personas, las autoridades más que todo, creo que están esperando que exista ese mega desastre para recién decir, uy, no lo tomé en cuenta, ¿no? Es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta más ahora porque si se está hablando de un posible sismo es porque realmente en estudios se está verificando que ya estamos en un tiempo donde se podría dar, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Una pregunta dentro de la exposición. Farid mencionó de que no es viable, no es aceptable o no debería ser aceptable, por ejemplo, que cuando realizan obras de construcción y acumulan desmonte, no deberíamos acostumbrarnos a que esas formas de trabajo sean normal, porque pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año. En el caso del Callao, el centro de Callao, están destruidas las pistas y el desagüe sale como parte del paisaje cotidiano y las personas y los niños tienen que vivir 1 o 2 veranos consecutivos con esa misma desgracia. Esto no nos tenemos que acostumbrar a esa forma de vivir. No hay una sanción, no hay un elemento punible en la que el ciudadano pueda reclamar dentro de lo justo y lo correcto. ¿Por qué acostumbrarnos a una forma de que lo desagradable y lo trágico es cotidiano y debe ser normal? ¿Por qué acostumbrarnos a eso? ¿Por qué si hacen el tren eléctrico o el túnel o cambian pistas de la avenida Colonial y acumulan 3 semanas, 3 meses, 6 meses el desmonte? ¿Por qué tenemos que verlo sin reclamar? A ver, ¿podrías orientarnos sobre eso? Y nosotros, a la hora de desarrollar un proyecto,
se tiene que hacer la parte, digamos, del estudio, pero efectivamente, dentro del proyecto hay la parte del movimiento de tierras, ¿no? Y después ya viene en cuanto a lo que es el aplanamiento, todo lo que vendría a ser, digamos, las primeras excavaciones y todo lo demás. En el caso de los túneles, por ejemplo, uno se encuentra con cañerías, con sistemas de energía, de agua, desagüe, etc. Y cada metro que avanzas vas encontrando una serie de obstáculos. Es por ello que se tiene que, digamos, hacer una serie de coordinaciones entre las instituciones y las empresas para poder retirar justamente todo ello y que el túnel vaya avanzando. Eso, digamos, acarrea demoras al proyecto, acarrea adendas en cuanto a la prolongación del tiempo y también debería haber, digamos, órdenes de servicio, ¿no? Que paralelamente vayan sacando el material, digamos, que ha sido excavado o que ha sido, digamos, removido, ¿no? Porque hay zonas que se tienen que aplanar y otras que se tienen que sacar desmontes, etcétera, para que justamente el paso de la población y los negocios, inclusive, que están alrededor, no se vean directamente afectados, igual que la población. En cuanto a lo que estábamos hablando de los tsunamis, el tsunami normalmente nos va a dar el sismo, y después el tsunami nos da aproximadamente entre 12 a 15 minutos. En esos 12 a 15 minutos, la población tiene que ganar, en el caso de la punta, digamos, la evacuación vertical. Pero en lo que es, por ejemplo, Ventanilla, hablemos de Ventanilla. Ventanilla tiene que estar muy bien preparado, especialmente Pachacute, tienen que estar muy bien preparados, porque Pachacute no tiene mucha altura. Entonces, el mar podría entrar de 3 a 4 kilómetros tierra adentro. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Segundo, tienen que, además de que tener a su gente entrenada, tiene que haber un sistema de alerta temprana, con sonidos, con alarmas, de tal manera que cuando suena la alarma, la gente ya está entrenada, preparada, capacitada, para poder, digamos, meterse tierra adentro. Porque después de 12, 15 minutos ya el tsunami va a llegar inmediatamente. Pero así como te estoy hablando del tema de Ventanilla, lo tiene que tener todo el Callao. Todo el Callao. En algunas zonas, como evacuaciones verticales, estamos poniendo un ejemplo de niños, de discapacitados, de ancianos, etcétera, que no van a poder correr en 12, 15 minutos o poder salir de la punta de Chucuito, etcétera. Entonces tienen que fijarse qué zonas, qué edificios son las que podrían sostener, digamos, el impacto de un tren de olas y poder, digamos, tener en las azoteas inclusive alimentos, víveres, etcétera, cajas, medicinas, etcétera, y poder esperar ya la ayuda y el rescate, digamos, vía aérea, ¿no? O cuando se bajen las olas, digamos, o los niveles, ¿no? del mar. Pero ese tema tiene que estar muy bien preparado, ensayado, y el Callao tiene también, te cuento, 3 grandes almacenes. Uno de ellos está al lado de la Minca, ¿no? Que es de INDECI. Hay almacenes de 50 toneladas, de 100, de 150 y 200 toneladas. En este momento en el Perú hay aproximadamente 287 grandes almacenes distribuidos en toda la región. A ver, escuchamos. Claro, usted tiene razón, ¿no? Como usted decía, ¿no? En el caso de la punta, bueno, pues como yo le digo, yo tuve la oportunidad de que me capacitaran en INDECI, por eso tengo conocimiento de que ellos sí tienen sus almacenes. En aquel momento también pregunté de los almacenes que se encontraban acá en el Callao, que si bien es cierto, el Callao es una zona bien riesgosa. Entonces, mi consulta en aquel momento era por qué el almacén central de INDECI está, o sea, a nivel Callao, está en una zona donde también tiene el riesgo de que pueda llegar el agua, ¿no? O sea, porque sería exponer los alimentos que se encuentran, ¿no? Esa es una de mis dudas. Ahora, eso es a nivel de los desastres. Ahora, de acuerdo a lo que dijo el señor Willy,
no solamente respecto a la obra que existe en la Colonial, sino respecto a Sedapal, porque Sedapal, en la zona donde yo vivo, ha hecho obras que demoraron. En el sector que está a 5 minutos de mi zona de donde yo vivo, que es la urbanización Santa Rosa, Sedapal ha hecho huecos, supuestamente está haciendo mantenimiento, que ya tiene más de medio año o un año, si más no me estoy equivocando. Lo que es Santa Cruz demoró más de medio año y no dejaron las pistas aplanadas. Entonces, si usted menciona que hay un tipo de sanción, ¿por qué la municipalidad, porque creo que es el encargado, por qué no pide esa sanción a Sedapal? Es más, Sedapal nos está obligando a tener cajas, o sea, medidores. Ahora, el otro punto es como, bueno, ya usted habló sobre lo que son la capacitación en respecto a ventanilla, ¿no? Bueno, si bien es cierto, usted dice que se debe capacitar, pero no hay en estos momentos, yo creo que si usted baja ventanilla, ellos no tienen ni siquiera el conocimiento de que INDECI debería capacitarlos a través de la municipalidad de Ventanilla, es que ellos deberían recibir esa capacitación, ¿no? Yo creo que, es más, lo que es Ventanilla, que están los humedales, están que los quieren desaparecer los humedales, cuando en realidad yo pienso que la siembra de manglares y eso ayudaría a que en un posible desastre el agua se retuviera, pues, ¿no? Le diera más tiempo, más minutos, porque es arena, ¿no? No hay ni un edificio ahí donde ellos puedan llegar y puedan esperar ayuda, ¿no? No hay un centro de acopio para ellos, exclusivo, ¿no? Son una de las deficiencias a nivel del Callao. Ahora veo que el debate ya tomó otro cariz. Bien, bueno, vamos a dar respuesta, no va a ser una respuesta integral porque es un tema muy profundo, pero por ejemplo, los operadores y proveedores de servicios como Sedapal, Telefónica, Cobra, ellos lo que hacen es tercerizar la obra. Y en las órdenes, como bien decía Raúl, una orden de servicio, lo que hacen es ya, la empresa AXC hace esta obra. La empresa BZQ hace esta obra. El tema es que nadie supervisa a estas empresas BZQ y ABC. Y ellas hacen las cosas como les da o se les ocurre o como quieren hacerlo. Y como no hay control, dicen, somos colaboradores de Sedapal. Y tú vas a Sedapal y dices, no, la obra la está haciendo fulano de tal. Vas a la empresa y la empresa resulta ser otra empresa tercerizada por la tercerizada. Entonces ellos simplemente no asumen la responsabilidad. Y voy a decir algo que no les va a gustar a ustedes los chalacos, ¿eh? No sé, creo que ya se fue justo cuando iba a hablar, se fue el sonido. ¿Me escuchan ahí? Ah, ya, porque no somos La Molina, somos el Callao. Cuando se hicieron pistas en La Molina y Surco, y los vecinos de Surco no les gustó porque estaban demorando mucho, lo que hicieron era, se juntaron todos los vecinos, hicieron una acción, y al día siguiente ya tenían pistas lindas. Aquí en el Callao, y me van a perdonar, yo amo muchísimo el Callao, pero veo mucha desunión, muchos intereses particulares, muchos intereses personales. Si no me conviene políticamente, no voy, pero si me conviene políticamente, sí voy y sí hago. Si no me conviene y no me va a rentabilizar, no estoy. Y me niego. Le va a doler porque es la verdad. Hemos conversado el tema de ir a Ventanilla y hablar de este tema de prevención de riesgo, pero si se hace de forma privada, también ese es el tema, no puede ser un tema gratuito porque se les requiere material, se requiere una serie de entrenamientos, se requiere una serie de equipos para que la ciudadanía tenga la capacidad de respuesta, porque hay que darle esa capacidad de respuesta. El tema es que, y me parece, es opinión personal, creo que me equivoco, pero de acuerdo a la Constitución, yo opino que a veces prima el interés personal versus el interés público o comunitario. No les interesa entrenar a la gente de Ventanilla
no les interesa que la obra en cualquier lugar salga y simplemente por eso no lo hacen. Pero la ley está dada, los mecanismos están dados y el tema es simplemente no ejecución de. Y echa la ley, echa la trampa. Jurídicamente, las empresas operadoras de las órdenes de servicio pueden tercerizar. Y lo hacen porque es legal. El tema es, ¿quién supervisa a aquel que ha sido tercerizado? Nadie. Y tú vas y después ves una empresa que se llama Aquí hay Llanto, y tú dices, la empresa Aquí hay Llanto está haciendo la obra. Y resulta que Aquí hay Llanto contrató a empresa líder no sé, de Pampasquín, y tú vas al líder de Pampasquín, que a su vez subcontrató a otra empresa, entonces al final la obra no la está haciendo nadie. Y tú no puedes jurídicamente reclamar, pero la sociedad civil sí lo puede hacer, y hay mecanismos. ¿Por qué en un distrito en el sur sí funciona y a las 24 horas les parcharon las pistas, les limpiaron todo, dejaron todo ok, y hasta hicieron un pago a las casas que les habían rajado su tarrajeo, porque fue tarrajeo, y en el Callao no? Y tienen 5, 4, 10 años con la basura tirada ahí, y como bien decía acá Willy, los niños soportando la pestilencia de las obras sanitarias que nunca se cubrieron y no se dan. Porque simplemente no hay respuesta de la sociedad civil. Si ves, por ejemplo, el número de conectados a nuestro tema, es poco. La convocatoria es masiva, pero la respuesta es poca. No se involucran en el tema porque lo ven como lejano, como que no va a pasar, como esto no es conmigo. Y como te repito, y en el caso de las autoridades o quienes tienen el manejo, lastimosamente en el Callao, es, si me conviene, bien, si no me quemo, no. Mil disculpas por mi opinión. Amparo en el artículo 2 de la Constitución, por si acaso. Sí, sobre lo que mencionaste, entonces el argumento es sólido con respecto a que la normatividad está hecha de tal manera para soslayarla, para esquivarla de alguna manera y hacerle trampa al mismo sistema, ¿no? En la que la famosa tercerización, que es legal, no necesariamente lo legal se transforma en lo justo. Y esa es una de las grandes trampas que tiene, digamos, el sistema legal aquí en el Perú, que se ha hecho de tal manera que puedan, pues, sacarle la vuelta al mismo sistema y al final quien es perjudicado siempre va a ser el ciudadano. Entonces, es uno de los temas puntuales del por qué se tiene que rehacer o reconstituir el tema legal en el Perú. Porque recordemos que la normatividad sale del Congreso y desde el Congreso son los grupos de poder que norman de acuerdo a sus intereses. Y de acuerdo a sus intereses, porque esos grupos de poder que están enquistados en el Congreso, que el Congreso los representa, al final norman para ellos mismos, ¿entiendes? De tal manera que al final siempre le van a sacar dinero al Estado en perjuicio de la población. Quería aclarar ese tema. Gracias. Yo quería contar una anécdota que, bueno, felizmente es testigo también Alberto Cáceres. Cuando yo estuve apoyando a la Universidad Nacional del Callao en el año 2016, nos encomendaron hacer una incubadora de avance tecnológico. Lo primero que nos dijo el vicerrector académico fue que nos tratábamos el tema justo de desastres naturales. Entonces pusimos a tumbar. Tenemos un globo aerostático de rescate y también hospitales inflables rápidos que podrían de una mochila entrar y automáticamente hacer todo en prototipo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que ahí llega el tema del financiamiento. Ahí nadie dice nada, fuimos a la región, ahí pregúntale a Alberto, estuvo ahí, nada, silencio en la playa. La Universidad Nacional del Callao invirtiendo miles de horas para la investigación, desarrollo de viabilidad material de todos muchachos, y nada, no hay un centavo. Eso es el Callao. Hay que ser, también me duele. Hay dinero, pero hay alguien que se opone. ¿No?
O sea que están los proyectos, están los planos. Incluso yo puedo presentar una No hay voluntad. Por si acaso, acá está la página web. Permíteme un ratito, voy a compartir. Acá está la página web. O sea, no es que a mí se me ocurra, o está acá. Mira, voy a compartir la página. No puedes hablar de los chilenos, mira. Ah, ese es los chilenos. No, los chilenos. Acá está el proyecto. Y acá estoy yo, supuestamente. Está acá, no está acá. Ahí está. Mira. Ahí está el desarrollo. Este era un bote inflable de rápido, y todavía hemos hecho investigaciones sobre un vehículo ruso, porque vinieron los rusos a ayudarnos. Toda una chamba. Acá está el ecranoplano, el desarrollo del prototipo del ecranoplano. Todo eso estuvo hecho. Acá están los profesores, los muchachos, ahí están las fotos. ¿No sale? ¿No está saliendo? No te comparto. Corta la foto acá y desactiva la... ¿No sale? Sale. Bueno, Yuri en este momento está pasándonos las diapositivas, la experiencia que tuvo la Universidad del Callao. Mientras Yuri va ordenando, queremos agradecer una vez más a Raúl Alba, a Farid, a Willy y a Milagros, porque ha sido una mañana muy enriquecedora. Espero que lo habrá aprovechado Javier, con la gente de Mi Perú, con Richard, con la gente de Ventanilla, para... A ver, ¿sí vas a poner las fotos? Yuri sigue en el tema, sigue buscando. Pero contamos con la asesoría y el apoyo de Raúl, que no solamente es comandante de la Marina, es una persona que conoce de leyes, de normas, y que nos viene apoyando mucho en esto de poder construir en forma sostenida, en forma duradera, porque ya hablar del Callao duele cuando uno ve cómo han hecho el Jirón, Colón, Salón. Lamentablemente una pena cuando uno ve lo que está pasando en la zona sur del Callao o en otras zonas del Callao donde las autoridades no planifican, no se dejan llevar por los expertos, ¿no? Porque finalmente los que hacemos vida política podemos tener mucha voluntad, pero si no conocemos la normatividad, si no estamos preparados, si no tenemos un equipo que ayude a brindar un desarrollo sostenible. ¿Cuánto dinero ha ingresado? Y están arreglando pistas y bulevares y jardines